Buen día, jóvenes. El objetivo de este video es reforzar el tema de magnitudes físicas, así como los dos métodos vistos en clase para suma de vectores, el método del polígono y el método del paralelogramo. Vamos a iniciar con magnitudes físicas. Las magnitudes físicas o variables se clasifican en dos grandes grupos, las escalares y las vectoriales. Las escalares son aquellas que quedan definidas exclusivamente por un módulo, es decir, por un número acompañado de una unidad de medida. Es el caso de la masa, tiempo, temperatura y distancia. Por ejemplo, 5.5 kilogramos, 2.7 segundos, 400 grados centígrados y 7.8 kilómetros. Las vectoriales son aquellas que quedan totalmente definidas con un módulo, pero además de un módulo poseen una dirección y un sentido, como es el caso de la fuerza, la velocidad, el desplazamiento. En estas magnitudes es necesario especificar hacia dónde se dirigen y, en algunos casos, en dónde se encuentran aplicadas. Todas las magnitudes vectoriales se representan gráficamente mediante vectores, que se simbolizan a través de una flecha. Un vector tiene tres características esenciales: módulo, dirección y sentido. Un ejemplo, un módulo puede ser una distancia de 7.2 kilómetros. ¿Okay? Hasta aquí sería una cantidad escalar. Pero ¿qué pasa si yo le doy un sentido? ¿Qué quiere decir con sentido? Que estos 7.2 kilómetros se recorren al noreste con un ángulo de 45 grados. Aquí ya le estoy dando un sentido que me lo indica la punta de la flecha y una dirección que me la indica el ángulo. ¿Okay? Estas son las características esenciales de un vector. Una vez que entendimos qué es un vector, es importante comprender qué es un sistema de vectores. Se llama sistema de vectores al conjunto de vectores que actúa sobre un cuerpo de forma simultánea, y cada uno de los vectores que lo forman recibe el nombre de vector o componente. Un sistema de vectores puede ser sustituido por un vector que produzca el mismo efecto que los del sistema. En este ejemplo tenemos un sistema de vectores que está conformado por el vector 1 y el vector 2. Estos dos vectores pueden ser representados por un solo vector, que sería la suma de estos dos vectores, al cual vamos a llamar vector resultante. ¿Cómo podemos sumar estos vectores? Para esto vamos a ver los dos métodos gráficos. Vamos a iniciar con el método del paralelogramo. Este método consiste en dibujar los dos vectores. Estos deben de coincidir en el origen de tal manera que formen los lados adyacentes de un paralelogramo. Los otros dos lados se construyen dibujando líneas paralelas de igual longitud. Vamos a recordar que es un paralelogramo. Un paralelogramo es un cuadrilátero cuyos pares de lados opuestos son iguales y paralelos. Para poder aplicar este método es necesario dibujar líneas paralelas. Tenemos aquí un ejemplo. Tenemos 2.5 Newton representados con esta flecha. Es necesario dibujar una línea paralela a esta y una línea paralela a los 3.5 newtons. Es importante mencionar que el método del paralelogramo solamente lo podemos utilizar con un sistema de dos vectores. Si tenemos más de dos vectores va a ser necesario usar otro método. ¿Cómo vamos a utilizar este método? Bueno, lo primero vamos a identificar las medidas. Vamos a trazar estos dos vectores y vamos a representar un centímetro por cada newton. ¿Okay? Lo primero que vamos a hacer, vamos a identificar las coordenadas. Por ejemplo, aquí tenemos la coordenada 2,1.5 y 3, -2. Vamos a trazar nuestro plano cartesiano y vamos a identificar estas dos coordenadas. 2,1.5 sería 2 en X, 1.5 en Y, y trazamos nuestro vector. La siguiente es 3,-2, 3 en X, menos 2 en Y, y trazamos nuestro vector. Si medimos estos vectores, nos tiene que dar de este lado 2.5 centímetros, que representa 2.5 newton,
y este 3.5 centímetros representando 3.5 newtons. Una vez que trazamos los vectores, tenemos ya nuestro plano cartesiano y tenemos las medidas, lo más exacto posible, vamos a utilizar nuestras escuadras. Aquí retiré el plano cartesiano para que puedan apreciar el desplazamiento utilizando las escuadras. Lo primero que tenemos que hacer es alinear nuestra escuadra con el vector que queremos desplazar. Una vez que alineamos nuestra escuadra, vamos a colocar la otra escuadra en la base para poder desplazar esta línea. Vamos a sujetar fijamente la escuadra de la parte de abajo para poder desplazar la escuadra de la parte de arriba. Vamos a hacer el movimiento lento y una vez que hicimos el movimiento vamos a trazar una línea punteada. Si se dan cuenta, es una línea completamente paralela. Una vez que ya trazamos esta línea, vamos a alinear nuestra escuadra con la otra línea que tenemos que desplazar. Alineamos nuestra escuadra, colocamos del otro lado la otra escuadra, inclusive podemos utilizar una regla. Aquí lo importante es sujetarla fijamente para poder hacer el desplazamiento. Desplazamos nuestra escuadra y trazamos otra línea punteada. Una vez que trazamos las líneas paralelas, vamos a medir desde el origen a donde se intersectan las líneas punteadas. En este caso nos debe dar un aproximado de 5 centímetros. Esto quiere decir que el vector resultante de la suma de 3.5 newton y 2.5 newton son 5 newton. Posteriormente vimos el método del polígono. Vamos a ocupar este método cuando tenemos un sistema de más de 2 vectores. El primer paso para este método es trazar uno de los vectores y después se traza otro vector comenzando donde termina el primero. El paso 2 nos dice que trazamos los demás vectores tomando como punto de origen el final de cada vector. Finalmente, para obtener el vector resultante vamos a trazar una línea desde el punto de origen hasta donde termina el último vector que trazamos. Esto será nuestro vector resultante. Para que quede un poquito más claro, vamos a verlo con un ejemplo. Nos dice, se tiene un sistema de 4 vectores, determina el vector resultante de manera gráfica. Este es nuestro sistema de vectores. Lo que vamos a hacer, vamos a numerarlos, vamos a identificar cuál va a ser el que vamos a trazar primero. Yo lo hice de esta manera. Voy a trazar primero el vector azul, posteriormente el vector morado, luego el vector rojo y luego el vector verde. Por eso los numeré de esta manera: 1, 2, 3 y 4. Vamos a iniciar con el vector azul. Vamos a utilizar la misma escala. Vamos a decir que 1 centímetro va a representar 1 newton. Si yo tengo 5 newtons, voy a trazar una línea de 5 centímetros. Ya que tracé el primer vector, me dice el método que donde termina este vector voy a trazar el siguiente. Sería el vector morado. El vector morado tiene un ángulo de inclinación de 42 grados centígrados. Para esto voy a trazar una línea para poder apoyar mi transportador. Este va a ser mi nuevo punto de origen. Aquí va a ser mi nuevo punto de origen. De aquí va a iniciar el vector morado. Utilizo mi transportador y trazamos esos 42 grados. ¿Okay? Una vez que trace la línea con los 42 grados, voy a medir los 3 newton. Si recordamos, van a ser 3 centímetros, ya que estamos tomando en cuenta que 1 centímetro equivale a 1 newton. Entonces esta línea va a ser de 3 centímetros con un ángulo de inclinación de 42 grados. ¿Okay? Seguiría el vector rojo. Nuevamente me apoyo con mis escuadras para trazar una línea y voy a medir los 4 centímetros para representar esos 4 newtons. ¿Okay? Trazo mi línea de 4 centímetros y donde termina este vector rojo sería el inicio del vector verde. Voy a trazar nuevamente unas líneas para apoyarme y poder trazar ese ángulo de 45 grados. ¿Okay? Trazamos la línea con apoyo de nuestras escuadras. Ahora con nuestro transportador medimos los 45 grados. Una vez que medimos los 45 grados, trazamos la línea de 2 centímetros para representar estos 2 newton. Este sería ya el paso final. Ya tenemos todos nuestros vectores. Lo que sigue es
trazar una línea desde el punto de origen, donde iniciamos, y donde terminamos con el último vector. Trazamos esta línea, trazamos nuestro vector resultante, lo medimos y vamos a obtener un resultado aproximado de 10 centímetros. Esto quiere decir que mi vector resultante es un aproximado de 10 newton. ¿Por qué digo que es aproximado? Porque al ser un método gráfico no es tan exacto como un método analítico. Finalmente se quedan estas dos actividades. Vamos a encontrar el vector resultante utilizando el método del paralelogramo para este sistema de dos vectores. ¿Okay? Aquí sí podemos utilizar el método del paralelogramo porque son únicamente dos vectores. ¿Okay? Tomen en cuenta las coordenadas, tracen bien los vectores y apóyense con sus escuadras para trazar sus líneas paralelas. Los siguientes dos ejercicios vamos a utilizar el método del polígono. El primero es muy similar al que acabamos de resolver. Vamos a igual a representar 1 centímetro por cada newton para que nos quede bien, pero en el siguiente ejercicio observamos que ya tenemos 45 newton. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a ocupar otra escala. Aquí podemos decir que 1 centímetro es igual a 10 newtons. En este caso, donde tenemos 45 newtons, lo representaríamos con 4.5 centímetros. Donde tenemos 35 newton puede ser 3.5 centímetros. Donde tenemos 20 newton son 2 centímetros. Y de esta manera ya podemos hacerlo en nuestro cuaderno, porque si lo hacemos con 1 centímetro cada newton sería un gráfico muy grande. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a representar que 1 centímetro son 10 newton. Bueno, con esto estamos finalizando este video. De cualquier manera, si llega a quedar alguna duda, recuerden que con confianza pueden acercarse a mí y consultar cualquier duda, ya sea vía telefónica o WhatsApp. Espero que este video sea de ayuda para que puedan realizar sus actividades. Nos vemos pronto.